Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojala. Síganos en Tele Santo Domingo y en Ojala.do, claro que sí. El gobierno acaba de anunciar que manda un presupuesto al Congreso Nacional por 1.500.000.000.000 de pesos. Números redondos. Presupuesto a 1.400.000.000 y tantos mil, casi puede redondearse en 1.500.000.000, o sea, 1.000.000.000.000, para que usted entienda de lo que estamos hablando. El último presupuesto que manejó el presidente Danilo Medina debía andar por los 900.000.000.000. Todavía no había llegado al billón. Se acercaba, pero desde que llegó el cambio, él sí llegó de una vez al billón. Y ya nos lleva para el 1,5 billones, es decir, 1.5 billones. Y para que usted entienda un poquito por qué esto nos llama la atención, es que el presupuesto que acaba de anunciar el gobierno dominicano tiene un déficit de un 3%. Es bueno que usted sepa lo que eso significa. Un déficit de un 3%. Y ese déficit el gobierno lo va a financiar buscando dinero prestado. Lo que le falta, porque eso es lo que quiere decir la palabra déficit en latín, lo que le falta a ese presupuesto, él lo va a buscar con las llamadas fusiones de instituciones, que es falso. Ninguna de esas fusiones va a recaudar 25.000.000.000 de pesos. Eso es falso. Usted me puede decir que piensa sacarlos del presupuesto del Ministerio de Educación, es decir, del 4% del Producto Interno Bruto. Bueno, si usted me dice eso, yo le puedo decir sí, usted lo va a sacar de ahí, pero las fusiones es falso que vayan a representar nada. Todo lo contrario. La economista Mercedes Carrasco acaba de publicar en uno de sus tweets lo que ocurrió con las primeras fusiones, del gobierno de Abinader en el 21. Las fusiones no redujeron nada. Aquí está, las fusiones del 21 no redujeron nada, todo lo contrario. La primera ola de reformas, dice aquí la economista, la nómina pasó de 203.6 mil millones de pesos, óigalo usted, a 236.2 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que la nómina pública se incrementó, la nómina en 33.000 millones. La incrementaron cuando llegaron ahí en el 21. 33.000 millones. Con todas esas fusiones, es que las fusiones no van a disminuir nada. ¿De dónde es que nos van a sacar el dinero para financiar el presupuesto? Déficit de 3%. El presupuesto que manejó el presidente Danilo Medina en el 2019, óigalo bien, porque el 2020 fue el año de la pandemia y no es el referente. No puede ser el referente por todo lo que sabemos que ocurrió en la pandemia. Se paralizó la economía y hubo que darle paso a una cantidad de programas para asistir a la población y a las empresas medianas y pequeñas sobre todo. Pero en el 19, presupuesto de la República Dominicana no alcanzaba el billón todavía. Estábamos por los 800.000 millones de pesos. O sea,
Ya usted sabe, el gobierno actual ha duplicado casi ese presupuesto. Andábamos por los 800.000 millones, cerca de 900.000 millones de pesos. Y el déficit fiscal que manejó el presidente Medina fue de 1.7, casi la mitad de lo que ahora está consignando este gobierno en este presupuesto. 3% de déficit, 1% de déficit en el 19. Y no es lo mismo y no hay que ser un genio para darse cuenta de eso. El 3% de 1.500.000 millones que el 1.7% de apenas 900.000 millones. O sea que por todos los lados le da a usted que el déficit que está manejando el presidente Abinader nos anuncia un desastre económico para la República Dominicana. Avisa el desastre económico en el que estamos metidos y que en 4 años no redujeron el déficit, sino que lo han aumentado, casi duplicado. Y hay que decir también que el déficit de 1.7 que manejó el presidente Danilo Medina en el 19 era inferior al déficit que él recibió de Leonel Fernández en el 2012, cuando el presidente Medina llegó ahí. Leonel Fernández dejó un déficit menor del 3%, andaba por el 2.5, 2. Algo por ahí. Y Danilo Medina empezó a desmontar el déficit que recibió y se había comprometido a reducirlo a cero y a buscar en corto tiempo, en un tiempo prudente, él entendía que podía llegar incluso al superávit. Sí, podía llegar al superávit. República Dominicana iba caminando como debía caminar. Iba por la senda en que tenía que ir. Veníamos desmontando el déficit. Se venían desmontando el déficit eléctrico también, que se desmontó del 35 al 27. Este gobierno lo tiene en más del 40. Se lo dejamos, y hay que decirlo así porque yo fui parte de esa gestión. Se lo dejó el presidente Medina en 27, menos de 28, y este gobierno ha llevado el déficit eléctrico, el sector eléctrico, al 42%. Es una quiebra total del país. Es eso lo que ha ocurrido. Este déficit lo denuncia, ese 3% que anunció el señor Vicente, creo que fue, o Freún, uno de ellos fue que estaba hablando del nuevo presupuesto. Y eso lo que nos dice es que vamos rumbo al desastre económico. La República Dominicana, el cambio la ha entrampado y ahora nos habla de reforma fiscal, pero no quiere bajar la nómina, a la que le sumó 10.000 millones de pesos mensuales. No son las fusiones las que van a reducir nada, ¿no? Lo que usted tiene que reducir es ese gasto que tiene en nómina, abultada por todos los lados, ese gasto que usted tiene en publicidad, abultado por todos los lados. Nunca un gobierno había gastado tanto en publicidad. Es ese gasto que usted tiene, presidente, en combustible y en gasto de representación para todo su gobierno, todo. No solo los altos funcionarios, no. Los medios y los bajos también están recibiendo de todo. Tienen combustible, gasto de representación. Cualquier funcionarito de tercera categoría está recibiendo dinero de este gobierno por combustible, por esto, por lo otro. Es eso lo que usted tiene que reducir. El dispendio, el despilfarro y cuidado con rebajar el 4% del Producto Interno Bruto para educación y cuidado además con encajarnos la reforma fiscal
a los que menos podemos. Mire a ver de dónde que usted va a buscar los cuartos, porque ese dispendio no puede continuar, ese derroche, ese desastre que nos lleva a la quiebra económica que le están advirtiendo todas las instituciones internacionales, Banco Mundial, Banco Interamericano, Fondo Monetario, a los cuales lo que les interesa es el pago de la deuda externa, desde luego. La realidad parece indicar, más allá de la siembra de percepciones en la que se especializan los asesores del gobierno y la gran cantidad de comunicadores que han transfugado del sector privado de los medios hacia el sector público, fundamentalmente el Poder Ejecutivo. Más allá de esa siembra de percepciones que al día de hoy tienen más que nada que ver con la cuestión económica, que tiene mucho que ver con el tema de la confianza. En eso están ellos concentrados en este tramo, en que no se pierda totalmente ante los agentes económicos, fundamentalmente, la confianza en el comportamiento de la economía. Más allá de esa siembra de percepciones, se tiene ya de manera espontánea en la gente, por cómo la gente percibe en la concreta, cómo percibimos todos el funcionamiento de la economía en función de si estamos mejor o peor, de si ganamos condiciones de vida o si por el contrario la vamos perdiendo. Se tiene la impresión de que el gobierno anda manga por hombro. ¿Por qué? Porque a pesar de que el gobierno se religió de manera espuria, pero legítima hasta donde la cuota de poder y el consenso alrededor de ese poder, del ejercicio del poder político, bueno, pues más allá de esto, no se ha operado ningún cambio dentro del cambio, porque se ofertó de manera electorera, se ofertó la consigna de profundizar el cambio, pero resulta ser que este gobierno pues sigue siendo el mismo, y los grandes ejes temáticos y reales del manejo y el comportamiento del país pues sigue siendo el mismo. Anda la señora Chapulín Colorado, que es una especie como de comodín, que parecería que el PRM no tiene de dónde sacar servidores públicos o políticos de cierta experiencia, y ahora la vemos, después de seguir en todas las demás cosas, presidiendo los supraorganismos ministeriales. Ahora la vamos a tener también en el sector educación, que ya no va a ser educación superior, ciencia y tecnología, cuyos fines justifican la existencia de esa rama del Estado, sino que vuelve para atrás. Ahora es Ministerio de Educación General, tanto de la educación primaria, básica, como de la secundaria y de la universitaria. No se sabe con qué, en realidad, ni atendiendo a cuáles criterios. ¿Por qué además se entiende que no hay profundización y no retroceso en la mayoría de los casos en esta noción del cambio? Porque se sigue
improvisando. Así lo ha dicho y lo ha dejado dicho la señora Ligia Bonetti, sino en representación del sector industrial dominicano como tal, sino en función de su propia condición empresarial. Se sigue improvisando. Lo que nos tomó años de consenso, de búsqueda de consenso, para reformar y modernizar el Estado dominicano desde la década del 1990, pues resulta ser que se juntan estos 3 o 4 popis asesorados por extranjeros que deciden que no, que tenemos que desmontar, pero ¿y quién se lo inventó? ¿Dónde se discutió que había que hacer desaparecer un ministerio que venía probablemente jugando un muy buen papel por la naturaleza misma y por lo que se justifica para su existencia? Porque eso no se inventó de un día para otro. La reforma del Estado, los ministerios, eso no se inventó, eso fue el resultado de largos periodos de búsqueda de consenso entre todos los tecnócratas, entre todos los políticos y entre el Estado y la propia sociedad civil. Pero resulta ser que ellos inventan ahora cualquier medida, cualquier política de fideicomisación de la economía y del Estado, con el propósito de apoderarse de los negocios. Bueno, pues inventan, vamos a tomar tales y tales cosas y con eso entretenemos a la gente, la confundimos y la desenfocamos con respecto a cuáles son los temas que en realidad deberían preocuparle a la ciudadanía y al pueblo dominicano en general. Están improvisando, siguen haciendo un ejercicio de gobernanza, como él le dice, corrupto del pi al pao, que responde, como digo, más que nada que a la supuesta profundización del cambio, a la improvisación y además a profundizar, eso sí, la dependencia de la nación dominicana con respecto a las decisiones políticas, geopolíticas de un imperio que se niega ya a sí mismo, que promovió la globalización y ahora lo que hace es promover el proteccionismo y que apunta más que nada a hacer cada vez más el ejercicio imperial de que las estructuras políticas y los gobernantes nuestros les respondan a sus intereses y no a los del pueblo dominicano. Quédese ahí en Tele Santo Domingo. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.